Bueno, bienvenidos sean todos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad vamos a analizar el porqué de la Corte Penal Internacional. Y podríamos iniciar definiendo a la Corte Penal Internacional como una corte o como la única Corte de Justicia Penal Internacional permanente que existe en la actualidad, creada a través del Estatuto de Roma, el cual es su tratado fundacional, y que tiene como finalidad perseguir aquellas conductas que están establecidas en dicho estatuto como crímenes internacionales. Entonces, podríamos iniciar en la búsqueda de este sentido de la Corte Penal Internacional parafraseando algunas de las palabras del exfiscal Luis Moreno Campos, el cual decía de alguna forma que la idea al establecer la Corte Penal Internacional era establecer un sistema de justicia global sin la necesidad de establecer un gobierno global, un gobierno mundial. ¿Qué es lo que se busca o se trata de hacer con esto? Bien, que no se establece el gobierno global, se le permite a cada estado, en virtud de su soberanía, ser independiente, establecer su propio ordenamiento jurídico, sancionar las conductas que ellos establezcan, pero a pesar de esto, se establece un sistema de justicia internacional, un sistema de justicia que es global. ¿Y por qué se hace esto? Porque se debe entender que en el mundo existe un cierto grupo de conductas que no pueden ser toleradas por ningún ordenamiento jurídico. Conductas que atentan contra un bien jurídico que es universal, el cual es el bien jurídico de la humanidad. Entonces, frente a este tipo de conductas que atentan contra la propia humanidad, no se pueden perdonar, no se pueden eximir de responsabilidad porque no estén previstas en un ordenamiento jurídico determinado. Entonces, para eso se establece un sistema de justicia global, porque hay conductas que no pueden ser toleradas en ningún lugar, en ningún tiempo, y no pueden ser amparadas en ningún ordenamiento jurídico. Ahora, ¿por qué nace esta concepción? ¿Por qué nace esta idea de que hay conductas que no pueden ser perdonadas, que no pueden ser toleradas por ningún ordenamiento jurídico? Bien, el gran hecho histórico que marcaría esta ideología sería la Segunda Guerra Mundial. Como veremos, en dicha guerra se cometieron cierto número de atrocidades, cierto número de conductas que hoy en día son considerados crímenes internacionales. Vamos a explicar lo siguiente. En siglos pasados podemos decir que la historia de la humanidad se caracterizó por tener múltiples guerras. Podríamos decir que desde los tiempos del antiguo Imperio Romano hasta la Revolución Francesa fue un periodo constante de guerra, y posteriormente también. Entonces digamos que esta situación bélica terminó creando reglas para regular la guerra. En este sentido, tenemos lo que se conoció como el derecho internacional humanitario, un derecho dirigido a poder disminuir los males que se generaban en la guerra. Asimismo, además de esto, teníamos las costumbres internacionales de guerras. Todo esto en su conjunto crearía lo que conocemos como el derecho de guerra, el conjunto de prácticas que deben utilizar o que deben respetar los estados en una guerra. Entonces, ¿qué sucede? Según lo que establece el derecho internacional humanitario, básicamente existen dos principios que rigen las guerras. Uno es el principio de necesidad militar y el otro es el principio de humanidad. El principio de necesidad militar es que los estados deben hacer todo siempre y cuando estén justificados por la necesidad militar. En consecuencia, no puedes realizar ningún acto que no esté justificado por la necesidad militar. Por ejemplo, entras a un territorio para rescatar a una persona por un determinado conflicto que existe, y evidentemente si tienes que entrar y destruir hogares y destruir casas para rescatar a esa persona, está justificado por la necesidad militar. Ahora, si realizas actos que no estén justificados por la necesidad militar, estarías violando este derecho. Como por ejemplo, si la persona se encuentra a las orillas de una determinada ciudad y puedes rescatarla sin tener que destruir nada, y vas y destruyes la ciudad, estarías violando la necesidad militar. Asimismo, está el principio de la humanidad, el cual nos dice que en la guerra no se deben cometer actos que atenten contra la humanidad.
y podemos encontrar un claro ejemplo de esto en el Estatuto de Roma, cuando establece que un crimen de guerra es utilizar armas que generen graves dolores al cuerpo. Es decir, en la guerra inclusive se permite cometer homicidios, inclusive se permite quitarle la vida a otra persona, pero lo que no se permite es que estés utilizando armas que generen un sufrimiento o un dolor a tu adversario, porque bien, se permite tomar la vida de una persona porque evidentemente estamos en un conflicto bélico y las circunstancias no son circunstancias de paz, son tiempos de guerra, y evidentemente quitar la vida a una persona, cometer homicidio, es un hecho normal en una guerra. Pero ahora, el hecho de que en plena guerra estés torturando, haciendo sufrir, creando daños innecesarios a la humanidad, es evidentemente que el derecho no va a permitir ese tipo de conductas. Creo que estos dos principios nos dan a entender que aquel individuo que los viola, aquel individuo que comete un crimen de guerra, es un individuo que ciertamente ya ha cometido un gravamen muy fuerte. Porque, como vemos, si en una guerra se permiten hacer tantas atrocidades como quitarle la vida a una persona, destruir propiedades, en algunos casos saquear recursos por la necesidad de poder sobrevivir, vemos que hay mucha permisibilidad a los individuos que están en la guerra. Ahora, cuando tú violas los principios de necesidad militar y el principio de humanidad, nos damos cuenta que el individuo está cometiendo conductas realmente graves, porque es un individuo que ya tiene bastante libertad de actuar, y excederse de esa libertad nos hace entender que es evidentemente unas conductas muy peligrosas las que se constituyen en crimen de guerra. Bien, en fin, cuando estas prácticas del derecho de guerra son violadas, se comete lo que se conoce como un crimen de guerra. Entonces se define el crimen de guerra como aquellas conductas que violan las prácticas de tiempos de guerra, que violan el derecho internacional humanitario, o otro tipo de conductas intolerables en la guerra, siempre y cuando se den en dos contextos. Uno es un contexto bélico, es decir, en un conflicto de índole internacional, y el otro es un conflicto de índole no internacional. Ahora, ¿cómo se define el conflicto de índole internacional? Un conflicto de índole internacional es aquel que se da entre dos estados soberanos, y el de índole no internacional es aquel que se da entre un estado soberano y un grupo que, según la jurisprudencia internacional, haya alcanzado cierto tipo de organización e intensidad, es decir, que ese grupo tenga tanto poder que pueda ser equiparado a un estado. Entonces, como vemos, solamente el crimen de guerra solamente puede ser cometido o en una guerra, que es un conflicto entre dos estados, un conflicto de índole internacional, o un conflicto de índole no internacional, que es un conflicto entre un estado y un grupo con un poder semejante. Pero en un conflicto interno no podrían ser cometidos los crímenes de guerra. Esto es muy importante porque aquí es donde se sienta un precedente. Sucede que en la Segunda Guerra Mundial se cometieron crímenes de guerra, es decir, se violó la necesidad militar, se excedió de la necesidad militar y se viola el principio de humanidad. Pero los legisladores, los que juzgan, mejor dicho, los jueces de aquel momento, cuando juzgan a estos individuos, ellos consideran que las conductas que se habían cometido no eran simples crímenes de guerra. Entonces, aquí ya estamos viendo un tema muy importante, porque si ya el crimen de guerra presupone un nivel muy alto de gravamen, un nivel muy alto de destrucción, una conducta bastante peligrosa, el hecho de que los jueces de aquel momento dijeran que esas conductas no eran simples crímenes de guerra, estaríamos en presencia de conductas realmente peligrosas, realmente atroces. Pues ellos consideraban que las conductas que se habían realizado eran conductas que debían ser penadas en cualquier tiempo y en cualquier lugar, independientemente de estar o no en una guerra. Y es el caso que en la Segunda Guerra Mundial se cometieron conductas tales como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Entendemos que el crimen de lesa humanidad es la evolución del crimen de guerra y el genocidio es la evolución del crimen de lesa humanidad. En la Segunda Guerra Mundial se cometen ambos tipos de crímenes, pero lo que sucede es que para aquella fecha la imaginación de los jueces no dio para concebir el genocidio. Así que se crea el crimen de lesa humanidad
ya se había cometido el genocidio, pero la figura del genocidio estrictamente escrita nacería en el futuro. Entonces bien, ¿qué sucede en los juicios de la Segunda Guerra Mundial? Si bien ya los crímenes de guerra estaban establecidos, existe el entendido de que las conductas que se habían realizado eran conductas superiores y que debían ser castigadas de todos modos. Entonces nace la figura de los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son ataques generalizados o sistemáticos en contra de una población civil a sabiendas de ellos, con conocimiento de ellos, como forma de promover una política. Es decir, es un ataque que es generalizado o sistemático. Cuando hablamos de generalizado se refiere a que es masivo. No es el ataque contra un grupo o contra una persona, es el ataque contra una masividad de personas, contra un grupo amplio. Y generalizado se refiere a que esté organizado, es un tema sistemático. Cada ataque es planeado contra la población civil, es decir, contra un grupo de habitantes. Pueden ser civiles o pueden ser militares que ya no están en guerra, porque recordemos que esto también se derivó mucho del derecho de guerra. Y a sabiendas de ello, se refiere a que el individuo que comete el crimen de lesa humanidad es consciente de lo que hace y tiene la intención de hacerlo. Es decir, frente a una determinada conducta, el individuo quiere incurrir en la conducta, y frente a una determinada consecuencia, el individuo quiere causar la consecuencia o está consciente de que se causará la determinada consecuencia. El caso es que evidentemente en la Segunda Guerra Mundial los grupos nazis, los grupos fascistas cometían crímenes de lesa humanidad. Hacían ataques generalizados y sistemáticos contra poblaciones civiles a sabiendas de ellos, como forma de promover su política, como forma de promover su política de terror. Entonces nacen estos crímenes, y aquí es donde vemos un asunto que es muy importante para el derecho. Estas conductas se crean, pero evidentemente, como nunca antes habían ocurrido, no estaban previstas en ningún ordenamiento jurídico, no estaban previstas en ningún texto. Entonces, en este caso, lo que decidieron hacer los jueces internacionales es aplicarle estos nuevos crímenes a estos individuos, a pesar de que no estaban previstos en el ordenamiento jurídico, en virtud de la persecución de la impunidad, de acabar con la impunidad a nivel internacional, y de que se pudiera establecer justicia. Es decir, el daño era tan grave a la humanidad que el principio de legalidad tenía que subordinarse al principio de justicia internacional. Es así como en estos juicios a estos individuos se les condena por crímenes de lesa humanidad, y en este caso podemos ver que primero se viola el principio de la legalidad, porque estos delitos y estas penas no estaban establecidas en la ley cuando estos individuos cometieron esas conductas. Se viola el principio de la retroactividad de la ley, porque se establecen estas nuevas conductas y se aplican a conductas realizadas al pasado. Es decir, se establece hoy la ley para sancionar conductas que se cometieron anteriormente a su entrada en vigencia. Y se viola el principio del juez natural, porque evidentemente no había ningún juez que fuera el juez natural de este tipo de delitos, sino que se crean tribunales ad hoc para que juzguen a estas personas. Todo esto se permite en pro de que el principio de la justicia internacional, el principio de la protección de la humanidad, era superior a la legalidad, era superior a la irretroactividad de la ley y era superior al principio del juez natural. Porque no podíamos excusar o obviar las conductas que estos individuos habían cometido con el pretexto de que se violaba la legalidad. Esto sería realmente un punto que sentaría una base muy importante en toda la doctrina del derecho penal internacional, porque esto nos da a entender que si el día de mañana se cometiera una conducta superior incluso al genocidio, se podrían violar la legalidad, la irretroactividad de la ley y el juez natural en pro de mantener la justicia, en pro de mantener la protección de la humanidad a nivel internacional. Y bien, como ya había dicho, en la Segunda Guerra Mundial también se cometieron el crimen de genocidio. Lo que sucedió es que en dicho momento podemos decir que la imaginación de los jueces fue para crear típicamente a los crímenes de lesa humanidad. No concibieron crear al genocidio, pero luego, con tiempo de investigación, se nota que en estos hechos, en estas guerras,
no simplemente se dieron ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil, sino que también se dieron ataques con la finalidad de destruir total o parcialmente a grupos étnicos, raciales, políticos o religiosos. Eso es lo que se conoce como genocidio. El genocidio es más grave que el crimen de lesa humanidad, porque el genocidio busca es la destrucción de un grupo. Y cuando hablamos de destrucción, nos referimos a que es la extinción de un determinado grupo, es decir, negarle el derecho siquiera de existir a un grupo. Eso es lo que se entiende por genocidio. Entonces, como vemos, toda esta historia fue la que fundamentó, todos estos hechos fueron los que fundamentaron la creación de la Corte Penal Internacional, es decir, la existencia de una corte preparada para juzgar estos crímenes. Ahora bien, no solo que se creó la corte, sino que estas conductas también pueden ser sancionadas por los tribunales nacionales de distintos países. Y en fin, podemos decir que la razón por la cual existe la Corte Penal Internacional es en primer lugar para perseguir estas conductas reprochables que no pueden ser aceptadas, para luchar contra la impunidad y por supuesto para establecer un sistema de justicia penal internacional para el cual no puedan escapar ninguno de los individuos que cometen estas conductas. Ahora, ¿qué podríamos criticar o qué podríamos decir de la eficacia que ha tenido la Corte? Bien, en la actualidad la Corte Penal Internacional sí ha tenido sentencias donde ha condenado a individuos. El asunto es que cuando se crea esta corte, uno tiene como finalidad, por una parte, sancionar a grupos que se dedican a crear estos crímenes, grupos insurgentes, grupos terroristas, grupos bélicos, etc., pero también a dirigentes políticos. Es decir, muchos de estos crímenes son cometidos cuando un individuo o grupo de individuos toman el poder de un estado, se convierten en dictadores, en jefes totalitarios, y ciertamente vienen a ser esos individuos los que terminan generando más daño. Ahora, en ese caso es donde tiene un gran fallo la Corte Penal Internacional, porque es muy difícil para la Corte Penal Internacional, o ha sido muy difícil, poder sancionar a presidentes que han cometido estos crímenes. De hecho, podríamos decir que ningún presidente, mientras ha estado en el poder, ha sido condenado por la Corte Penal Internacional. Normalmente este tipo de condenas se ven una vez que el presidente pierde el poder. Bien, ya con eso terminamos este análisis que hacemos sobre el porqué de la Corte Penal Internacional. Espero que haya sido de utilidad y haya servido para aclarar algunos conceptos sobre esta corte y hayamos podido ver la gran importancia que tiene esta figura a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal internacional. Nos vemos entonces hasta la próxima.